Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la predicación de hoy Advertencia de los juicios venideros. La idea no es amedrentar a nadie, no es infundir ninguna clase de temor, sino como una remembranza, como un anuncio más de las cosas que van a suceder. Y espero que el resultado sea que nosotros nos alimentemos más de la palabra de Dios, que en cada uno de los que sintonicen esta predicación haya como una convicción de la realidad que va a suceder. Vamos a tomar 4 versículos en el capítulo 34 del profeta Isaías, del versículo 1 al versículo 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículo 1 al versículo 4. La soberana palabra de Dios. La palabra del Dios todopoderoso y bendito. Dice: acercaos naciones, juntaos para oír. Y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Hasta ahí dejamos la porción y vamos a decirle: Padre, una vez más estamos en tu presencia, suplicando en el nombre maravilloso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, presentando nuestros corazones para que tú, Señor, obres con tu palabra, que seamos sensibles, que seamos, Señor, tocados una vez más por el poder de tu Santo Espíritu, tanto los que estamos aquí presentes en este santuario
como los que sintonizan, Señor, esta predicación, a donde quiera que estén, benditos sean por tu gracia y por tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos a 4 días de celebrar una fiesta maravillosa. Una fiesta en los Estados Unidos de Norteamérica a nivel nacional. Muchas familias se desplazan a diferentes estados porque es un día muy bonito. Qué bueno fuera que se le diera todo el énfasis, todo el enfoque de dar gracias, no de una manera tradicional simple, sino con toda responsabilidad para poder dar gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios creador, a ese Dios que siendo aún tan santo, tan sublime, nos ha dado tiempo para reconocerlo. Y la predicación de hoy, advertencia para los juicios venideros o de los juicios venideros, es, hermano, para que nosotros que ya sabemos un poquito de la palabra, seamos más responsables, seamos más cuidadosos, recibiendo una vez más esta resonancia de estas advertencias. Algunos dicen que se esperaba con esto de la pandemia para el mundo entero, que hubiese un acercamiento a Dios, que el temor en cada ser humano, no por una amenaza, sino por una realidad. Millones han muerto. Estaba escuchando de 2 pastores en la República del Salvador que más de 200 pastores han fallecido por esto de la pandemia. O sea que esto no ha sido una excepción ya por malo, por pervertido, sino que esto ha sido parejo. Pero qué bueno es que los que ya partieron y estaban en las manos del Señor o tuvieron la bendición de antes de enfrentarse con la muerte, ponerse a cuenta. Están allá donde Cristo vino del cielo para prometer esas moradas eternas. Pero ¿qué de aquellos que murieron en amargura, como no aceptando y como creyendo pues que no se iban a morir? Escuché el testimonio de una enfermera de cuidados intensivos que le encanta su trabajo porque con los que están en los últimos minutos de su vida, dice que hablan del perdón y que miran cosas y que hablan cosas y que recuerdan muchos el amor de papá y de mamá, aunque sus padres ya hayan fallecido. Qué bueno es, hermano, que la muerte diera oportunidad de esa forma, aunque siempre duele. Pero qué de aquellos que de manera repentina fallecen y conociendo un poquito de lo que es la palabra, me estoy refiriendo a esto porque un pastor con una iglesia numerosa dice que el 70% de los miembros se han desaparecido. No se sabe qué ha pasado con ellos, si se han ido a otras congregaciones, si realmente están como en casa leyendo la Biblia, buscando más de Dios, no se sabe. Pero dice que el 30% que ha quedado, el 15% nada más es de la congregación y 15% son nuevos. Él dice
no nos vamos a cruzar de brazos como para decir que perdimos la batalla. Hemos cumplido nuestro llamado con lo que dice el Evangelio de Mateo 28, 19 y 20. Id y predicad y haced discípulos. Y ese es el llamado. El llamado de un pastor no es, como algunos dicen, Dios me ha llamado para concentrar a millares. Dios me ha llamado al evangelismo para llenar estadios. Si eso es cierto, gloria a Dios. Pero jamás debemos de movernos por emocionalismos o por deseos meramente personales, sino por lo que Dios hace. Por eso en nuestra congregación evitamos decir el martes o el miércoles o el sábado es un ayuno, venga a recibir su milagro. No, Señor. Los milagros no son paquetes que uno los puede tener para repartirlos como uno quiere. Los milagros los hace el Señor. Y por eso, a alguien que se quiera mover de su congregación, tiene que pensarlo bien. ¿Cuáles son las razones? Y si hay razón en base a la palabra, está bien. Muévase. Muévase. Pero si es algo personal, algo que yo tengo que examinar, tengo que prestar atención. Tengo que prestar atención. Ahora, cuando hablamos de esto con el liderazgo de los pastores de zona, los supervisores, y les decimos, cuando hay noticias acerca del desaliento, del desánimo, y que las personas no quieren caminar más, nosotros solo predicamos y el único que transforma es Dios. Por eso, en mi oración, en mi esperanza, por algo que anhelo, es orar y decir, Señor, haz tu obra en ellos. Haz tu obra en ellos. Caliéntalos, avívalos, despiértalos, porque esa es la oración que tenemos que hacer. En cuanto a la predicación, les repito, advertencia de los juicios venideros no es para afligir ni para someter a nadie, porque el cielo, como decimos en evangelismo, es un regalo de Dios. No lo merecemos y no lo podemos comprar y no podemos ir obligados. Por eso, en este capítulo de Isaías se hace un llamado universal a todos los continentes, a cada país, por cada estado, departamento, en cada comunidad. Se hace el llamado diciendo, acercaos naciones, juntaos para oír. Y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y en cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿Cuál es la razón? Dios está airado. Dios está molesto por la rebeldía, por la violencia, por la perversidad, por la injusticia que hay, porque la gente ha perdido el temor en sus desavenencias, en sus antojos, en su manera de ser. ¿Qué puede hacer un ladrón? El día de ayer, anoche, a tempranas horas de la noche, entraron unos maleantes al edificio en Guatemala. Hicieron vandalismo y se llevaron cosas que realmente, ¿qué tanto le pueden servir? Realmente lo que se han robado no vale la pena. Ninguna cosa material. Hoy es y mañana deja de ser. Pero el saber que es una iglesia, el saber que es un edificio donde se honra a Dios y donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña a los niños para que haya una mejor sociedad, que hayan maleantes de esta naturaleza, estos no temen. Ahora, hermano, por eso la predicación de esta mañana
es para que nosotros podamos tener la opción. En el capítulo 30, versículo 19 de Deuteronomio, la escritura dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Hoy estoy llamando a la tierra y a los cielos como testigos contra vosotros, le dice Dios a Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, esta es una opción maravillosa. Este es un combo que no tiene comparación. Me está ofreciendo a mí la bendición, me está ofreciendo la salvación, me está hablando de una bendición que no tiene límite y para mi descendencia. Qué bueno es que tomemos la palabra de Dios como tiene que ser. La palabra del Señor nos advierte y nos dice que si vamos a escoger esta vida, amando a Jehová nuestro Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. A la nación de Israel, el mensaje de la bendición. Y por medio de Cristo, hermanos, nos llega a nosotros la herencia, la bendición de esta palabra. Por eso, qué bueno es ser cristiano evangélico. Qué bueno es tener la palabra de Dios que nos va corrigiendo, que nos va enseñando, que nos va alimentando, porque los desalientos, los desánimos siempre habrán de venir. Siempre van a venir tropiezos. Hay gente que dice, por ese yo ya no voy a la iglesia. Pero si ese va para el infierno y si usted ya no va a la iglesia, ¿para dónde va a ir? Allá se van a ir a matar al infierno. ¿Entiende, hermano? Y a veces nosotros nos da, me incluyo, ¿verdad? Aunque nunca me haya dado a mí, nos da como buscar una mejor congregación solamente por los gustos. Por los gustos. Ahí casi no cantan, yo voy a ir. ¿Y a quién le impiden cantar? En este país, hermano, tenemos libertad de culto. El que le quiera cantar a los demonios, que le cante a los demonios. El que le quiera cantar a Dios, bienaventurado y bendito es. Bendito es. Ahora, la palabra de Dios es una advertencia, no es una sentencia. Allá aquel que no preste oídos, como dice la palabra, para oír. En el capítulo 55 de Isaías dice la escritura que el Señor en su soberanía, Isaías 55 versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cuál es el propósito que viene de la boca de Dios? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si Dios ha dicho que vamos a ser bendecidos, seremos bendecidos. Si Dios ha dicho que su palabra va a ser como Él dice, así será. Porque dice, la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí no está hablando de un poderoso de la tierra, de un súper inteligente, de un gran científico. Se está hablando del arquitecto, amo y Señor creador de todas las cosas. Amados, en el capítulo 32, versículo 39 de Deuteronomio, la escritura nos dice lo siguiente. Deuteronomio 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy. Este versículo lo aplicamos el domingo anterior en lo que él habló para mostrarse a Faraón. Para decirle a Moisés quién era él. Y le dice, ve
y solamente di, el yo soy me envía. El yo soy. Y aquí está diciendo, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué bueno es cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, correr a Dios. Aunque no tengamos fuerzas de otra cosa más que estar de rodillas y llorar y decirle, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y decirle, tú eres mi Dios. Ese Dios poderoso, ese Dios bendito, ese Dios sagrado, ese Dios infinito se compadece de los que lloran. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y a veces por anunciar de esa manera, nos podemos granjear el desprecio y cualquier situación que venga en contra de nosotros. Les compartía yo a los hermanos en la primera predicación que en vez de recibir admiración, aliento de las personas mayores cuando nosotros iniciamos nuestro servicio en el Señor, en el pastorado, ellos se burlaban de mí. Y la hermana Caridad estaba lavando un trapeador y yo estaba arreglando el altar y poniendo cosas ahí, limpiando bien. Y dice, los ancianos, ella lo oyó, dijo, miren a Tribilín, qué emocionado está. Al pastor de ellos le estaban diciendo Tribilín. Y claro, como yo era bien flaquito, pesaba 134, 130 libras. Y ellos bien panzones, ¿verdad? Bien hermosos, bien gordos, violudos. Y a mí no me incomodó nada. Yo dije, envidia de mí tienen, dije yo. Hermano, si estamos en el Señor, Él peleará por vosotros, dice la Escritura. Él cuidará de nosotros. Así que si alguien se burla, si alguien lo menosprecia, usted es hijo de Dios. Y debemos de alabar y glorificar al Señor. Porque dice, no hay quien pueda librar de mi mano. Versículo 40 de Deuteronomio 32. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Esto me gusta de la soberanía de Dios. Cuando Él diga estas palabras, vivo yo para siempre, en el día del juicio, ahí van a haber grandes poderosos. Más adelante lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Hermano, pero qué maravilloso es que al creer en ese Dios, nosotros no estaremos bajo esa ira ni para ese juicio. Porque la palabra dice que Cristo viene por su iglesia. Y mientras todos estos juicios, mientras el Señor esté renovando todo, dice que vamos a estar nosotros en una fiesta. Por eso es bueno, el mejor regalo que hayamos podido recibir, aunque no hayamos nacido en buena cuna, aunque no hayamos tenido los mejores zapatos en nuestra infancia, aunque hayamos vivido en lo más paupérrimo que hayamos podido vivir, pero si ahora somos cristianos, aleluya, la patria celestial nos espera con el Cristo que murió, con el Cristo que resucitó, con el Cristo que vive y permanece para siempre. Ese Dios que está hablando de estos juicios dice, sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Pobrecitos de aquellos que recibiendo la gracia, recibiendo la palabra de sanidad, la palabra de bendición, le demos la espalda a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso. Hay gente que puede poner cualquier excusa por dejarse de congregar, y ese es un veneno que nos va autoaniquilando a nosotros. Por eso la responsabilidad, el deseo, la disposición de cada uno de nosotros es prestar atención a la palabra de Dios. No hay otra bendición mejor que la palabra del Señor.
Por eso, amados hermanos, podemos ver a muchos caer, pero porque otro se cae, no. Mis ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Teniendo en derredor nuestro, dice la Escritura a los hebreos, tan grande nube de testigos, ¿por qué nosotros, sabiendo que estas son verdades, sabiendo, hermano, que estamos sentenciados, como dice Hebreos 9:27, a la muerte, y que después de esto habrá de venir el juicio? Pero nosotros tenemos que mantenernos en la carrera que nos exige paciencia, para que corramos por delante, que andemos como tenemos que andar. Y eso cuesta mucho, pero no es imposible, porque tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso. La ayuda del Dios Todopoderoso. Amados, en la palabra del Señor tenemos el sustento, el aliento, y como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, las sagradas escrituras nos dan porciones de aliento, nos dan porciones de bendición para que nosotros no nos cansemos hasta desmayar. Hay una serie de porciones en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde los cuales hay cartas a las iglesias que estaban en Asia Menor y a la iglesia del Cordero. Nos siguen hablando estas cartas. Dice el versículo 2 del capítulo 2, el Señor habla y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El cuidado de todo siervo, el cuidado de toda congregación es no creer a tanta falacia de esa multitud que en los últimos años han surgido como los grandes apóstoles. Y que yo te ministro, y que yo te empodero. Señoras y señores, ningún ser humano puede empoderar a otro ser humano, sino solamente el Dios de los cielos, el Dios de toda gracia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hay gente que va, dice, gran reunión de empoderamiento, gran reunión de que no sé qué, y van tras eso. Hermano, si la palabra de Dios no la dejamos nosotros que haga lo que tiene que hacer en nosotros, olvídese de toda mentira. Olvídese. Dice, recuerda por tanto, dice el versículo 5, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento es una palabra clave cuando nosotros fallamos a Dios. El arrepentimiento es una acción, es una actitud que agrada a Dios. En el capítulo 2, versículo 12, el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estamos en un mundo de perversidad. Estamos en un mundo, amados hermanos, donde los seres humanos se jactan de su vanagloria, de su autosuficiencia y de tantas cosas. Y por eso lo que nosotros tenemos que vigilar, Iglesia Cristiana Canaán, miembros del cuerpo de Cristo de diferentes denominaciones, oiga lo que el Señor habla a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 15. Yo conozco tus obras
El Señor conoce a cada uno de nosotros. Conoce nuestro pensar, conoce nuestro sentir, conoce nuestro mirar, conoce nuestro accionar. Él nos conoce completamente bien. Y Él dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Para qué? Para que yo pueda penetrar y hacer la obra que quiero hacer. Porque tú dices, el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay gente que cree que es todo y no es ni chicha ni limonada. ¿Entiende eso? Tengamos cuidado. Señor, esta y esta y esta es mi condición. Hay un hermano que le dice, ay, yo no sé por qué fulano me cae mal. Yo no sé. En mi primer año de servicio en el pastorado, siempre hemos tenido la bendición, el deseo, el anhelo que Dios ha puesto con su palabra en nuestro corazón de ministrar la Santa Cena. Desde que iniciamos, 39 años. Hermano, y un hermano siempre decía, vengo a pedirle perdón en cada Santa Cena. Y yo sí, hermano, amén, gloria a Dios, lo abrazaba. Pero un día le dije, hermano, ¿y cuál es la razón que cada mes? Mire, me dijo, usted me cae tan, pero tan mal, que me pega hasta agruras, me dijo. Bueno, le dije yo, voy a orar para hallar gracia de Dios delante de usted. Hágalo, me dijo. Lo necesita, me dijo. Pero mire, físicamente era un viejo tan feo que yo no sé, es que Dios es tan bueno que hasta esposa le había dado. Pero el ser humano así es. Así somos, de imperfectos, de maleducados y de repugnantes. Mire, ojalá, dice, fueres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, el ser humano siempre dice, no tengo necesidad, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y desnudo. Porque cuando le fallamos a Dios, estamos desnudos. Adán y Eva le fallaron a Dios y se fueron a buscar un traje, ¿cómo se dice a los que están en contra de las cosas? Un traje ecológico se buscaron ellos, ¿verdad? Que no dañara el medio ambiente. Y el Señor empieza a llamarlo. Y él mismo, el pez por su propia boca muere. Es que estábamos desnudos. Ah, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Es que al mentiroso siempre le va mal. Siempre. Amados, el Señor en su misericordia con esta palabra jamás quiere humillar, menospreciar a nadie, sino advertir para que volvamos a su palabra. Señor, estoy desnudo. Vísteme con tu gracia. Vísteme con tu Santo Espíritu. Vísteme con tu misericordia. Y esa es, hermano, el anhelo, deseo de Dios. Lo que leímos en el capítulo 34 de Isaías, el llamado universal, el Señor le habla a la nación de Israel en este libro de Isaías, en el capítulo 1, para confrontar y que entendieran el mensaje y la bendición que él tenía. En este capítulo 1 de Isaías, dice el versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y les pone de ejemplo a los cuadrúpedos. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene
conocimiento. Ahora en Cristo Jesús, hermano, nosotros sabemos que el Señor nos ha sacado de una maldición de inmundicia. Y algunos nos hemos vuelto a embarrar en diferentes situaciones. Pero ahí está el amor. Ahí está la gracia alcanzando. Ahí está el Espíritu Santo ministrando para que volvamos al Señor. No solo nosotros podemos contender por diferentes situaciones. Ha habido un gran alboroto en estos días acerca de la opinión de un evangelista o predicador por la opinión de que el rapto será secreto o no será secreto, porque hay personas que dicen que con estas predicaciones como que han influido en su corazón y en su mente con un terrorismo. Oiga bien cómo le llaman, terrorismo religioso. Y Dios no quiere aterrar a nadie. Dios en su palabra dice: porque yo no quiero la muerte del impío. Yo hablo para que todos los hombres vengan al conocimiento, para que todos se arrepientan de sus pecados. Y algunos hermanos me dicen: ¿y usted qué opina? ¿Si va a ser en secreto o no va a ser en secreto? Y yo le digo: no entiendo eso, porque la Biblia está diciendo cómo va a venir Cristo por su iglesia. La Biblia dice que los que estemos listos al sonar la trompeta, nos fuimos. Pero dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, ¿va a ser secreto? ¿Qué va a andar siendo secreto? Si al ser de día y si estamos en el desayuno o en el almuerzo, los que tienen hijos pequeños, los que tienen su cónyuge, su esposo, su esposa, que sean cristianos, y de repente, ¡pum!, la que estaba meneando el huevo se fue. O el que estaba esperando las tortillas en la mesa, ya no está. Y ya no va a ser secreto. Y va a ir a su celular: hey, mi esposa desapareció. Hey, mi esposo ya no está. Fulano, ¿estás ahí? Fulano. A mí me ha pasado tantas veces cuando ando buscando a la hermana Caridad y ella no me oye. Y voy al baño y no está. Y voy al dormitorio y no está. Y ¡hey! Ahí que estaba en la bodega debajo de las escaleras. Aleluya, todavía no ha sido. Cristo viene, iglesia. Cuando nadie sabe el día ni la hora, vosotros estad preparados, porque el día y la hora nadie la sabe. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo Cristo. Un montón de locos poniendo rótulos: tal día va a venir, a tal hora va a venir. Y han gastado millones. Oí de un millonario hace unos 18 años que estaba gastando millones en todas las carreteras. Y se quedó con todos sus rótulos y todos sus millones botados. Porque no es cuando el hombre diga. Pero hay que estar listo. Hay que estar preparado. Porque qué bueno es lo que esta enfermera dice, ¿verdad? Que son bonitas las últimas palabras, que hablan de perdón, que buscan a papá, que buscan a mamá, los que están. Pero ¿y qué si el diablo le pega un solo bombazo? No sabemos. Un día, hace muchos años, íbamos en un avión y de repente el avión cayó en una bolsa de aire. Yo no sé qué pasó, pero se sintió un bajón y los compartimientos del avión se abrieron. Cayó un montón de maletas y la gente gritando de todas maneras. Y le digo yo a la jefa de las aeromosas: ¿me permite orar por esta gente? Y le dice: capitán, aquí va un líder religioso, quiere orar. Dale el teléfono, dale el micrófono. Yo empecé a orar, empecé a clamar a Dios. Y había una hermana, ¿verdad?, que con su cabecita tapadita, no volvía. Y yo le digo: hermana, ¿qué pasó? ¿Dónde está la convicción de su fe?
Chis, me dijo, era salvadoreño. Yo me quiero morir y con Cristo, pero de estas alturas no, me dijo. Es que no podemos escoger. Lo que sí podemos es estar bien con el Señor. Estar bien con el Señor. Y por eso Isaías recibe esta palabra para hablarle a su pueblo. Y esta palabra es para la iglesia del Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Debemos de tener. Debemos de entenderlo. Debemos de saber, hermano, que el Señor Jesucristo está a las puertas y que estos juicios revelados en su palabra van a ser ciertos. Lo crea o no lo crea, serán así como está escrito. Así que, hermano, a pedir perdón por nuestros pecados cada vez que le fallemos, a estar a cuentas cada segundo de nuestra vida, cada día con nuestro Dios. Porque eso, que cuando Cristo venga y la esposa o el esposo, mi honey, y si vive peleando con él, ¿por qué no arreglarnos hoy? ¿Por qué no arreglarnos hoy? Sino que todo el tiempo en contienda y en contradicciones. Tenemos que madurar, iglesia del Señor. Mire lo que dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 12 en adelante. Dice la escritura, miré, Apocalipsis 6, 12, miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. El sol. Y la luna se volvió toda como de sangre. Hace poco, el viernes, para amanecer sábado, hubo un eclipse solar de la luna, lunar. Y toda la gente lo admiró. Pero esto no va a ser para admiración. Dice que el sol se puso negro como tela de silicio después de un gran terremoto. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Esto, como dice el Evangelio de Mateo, habrá una tribulación cual nunca la ha habido en toda la tierra. La habrá. No, pero es que eso está ahí en sentido figurado, como quiera que sea. Tenemos que entender que es la palabra del Señor. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, no está hablando de los marcianos. La gente dice, ¿hay marcianos que nos visitan? Quizás miran a saber a quién, ¿verdad? Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y toda libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. El terror se ocupará, los aterrorizará. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. A Jesús le hicieron todo lo que quisieron. Lo menospreciaron, se burlaron de él. Pero él no será otra vez como este Cordero.
sino como el Dios y el juez justo. Hace poco las noticias ocuparon las pantallas de millones de medios, de miles de medios, de un asesino que en una manifestación mató a 2 personas y hirió a otros. El presidente que estaba en funciones lo felicitó. Pero en aquel día este Dios juzgará a cada uno según sean sus obras. Ahí no habrá inocente. Por eso la advertencia de los juicios venideros. La mejor noticia para los que estamos en Cristo Jesús es que no es para nosotros. No es para nosotros, es para los que se rebelan, para los impíos que no toman a bien el consejo de Dios. Por eso dice que estos decían, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Hermanos, cada situación, cada momento, agradezcamos y glorifiquemos al Señor, porque mire, en el capítulo 34 están los versículos que leímos como la manifestación de los juicios de Dios, pero mire qué bonito lo que dice en el capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, aquellos que como que se han entristecido, como que no ha valido la pena el esfuerzo que han hecho por congregarse, por orar, por ayunar, por leer la Biblia. A estos el Señor manda un mensaje y dice, a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire cómo termina el versículo, el capítulo en el versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En este mundo de aflicción, el evangelio es para salvación, y Cristo vino del cielo para salvarnos, para redimirnos, y también vendrá a traernos, porque este mismo Jesús, dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, que habéis visto ir al cielo, el mismo vendrá. Así que, iglesia, estemos listos, porque en cualquier momento el Señor puede aparecer. Muchas tristezas, muchos dolores, muchos problemas, muchas debilidades habremos de enfrentar, pero Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre. Vamos a sentir tristeza, vamos a sentir mayor apetito. Este cuerpo desagradecido que tanto come y tanto traga y que sabe que se está haciendo más gordo, y otro dice, pero yo no tengo hambre, no siento apetito de nada. Cualquier mal va a venir por nosotros. Pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios. ¿Para qué? Para fortalecernos. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.